Nunca pidió ser recordado, nunca rogó por aplausos. Solo se quedó detrás del reflector, cargando una verdad que nunca vendió. Durante décadas, Eulalio González, el hombre al que México llamó Piporro, hizo reír al país sin exigir nada a cambio. Era el bufón del norte, el de la voz gruesa, el del sombrero ladeado y los chistes punzantes. Pero quienes solo vieron el personaje, jamás entendieron al hombre, porque Piporro no era solo comedia, era el testigo silencioso de una leyenda. Pedro Infante, la voz del dolor mexicano, el ídolo del pueblo, el hombre que voló demasiado alto y no volvió. Un héroe, sí, pero también un amigo. Para Piporro, Pedro no era una estatua, era carne, hueso y memoria. Y lo que Piporro vio, nunca lo usó para brillar. Vio el miedo detrás de la fama, el peso detrás del aplauso. Y muchos años después, cuando nadie lo esperaba, dijo la verdad. Sobre el funeral, sobre la mentira que vendieron las cámaras, sobre aquella noche en que Pedro lo reconoció entre la multitud y le dijo, no te he olvidado. Esto no es solo un homenaje a Pedro, es la voz del hombre que estuvo a su lado y nunca quiso robarse el foco. Si tú eres de los pocos que creen que la lealtad vale más que la fama, suscríbete ahora, porque las leyendas que callaron son las únicas que aún tienen algo que decir. Antes de ser Piporro, fue solo Eulalio, un niño flaco, con voz de trueno y risa de pólvora, nacido entre polvo, mudanzas y silencios. Eulalio González Ramírez vino al mundo el 16 de diciembre de 1921, en Los Herreras, Nuevo León. Un punto perdido en el mapa, pero rico en algo que los libros nunca nombran. Carácter. Hijo de un agente de aduanas, su infancia no conoció raíces. Iba de un pueblo a otro como quien huye del olvido. Cada cambio de ciudad le enseñó un acento, un ritmo, una manera de hablar distinta. Y fue justo ahí, en ese México norteño y errante, donde empezó a escuchar al país. El joven Eulalio no soñaba con los reflectores. Primero quiso ser médico, luego contador. Pero ninguna de esas camisas le quedaba bien. El traje que le ajustaba era otro, el del que observa y luego lo cuenta. Empezó como reportero en El Porvenir, en Monterrey. Ahí aprendió a escuchar entre líneas, y en la radio, con voz firme y estilo filoso, se convirtió en locutor. No el típico, uno que sabía cómo hablarle al campesino, al trailero, al chismoso del pueblo y al que se creía muy propio. Sin saberlo, estaba construyendo algo más grande que una carrera. Estaba sembrando el tono de un personaje, un norteño con alma de cronista, un comediante que nunca necesitó disfraces para contar verdades. Ese niño no quería fama, solo quería que lo escucharan. Y México, sin saberlo aún, estaba a punto de volverse adicto a su voz. Todos recuerdan al ídolo, el peinado impecable, la sonrisa de galán, la voz que partió a un país en dos. Pero antes de los escenarios, antes de las estatuas, Pedro era solo un muchacho de Sinaloa con una guitarra prestada y ningún mapa claro. Nació en Mazatlán en 1917, pero fue en Guamúchil donde echó raíces. Su padre, un músico rígido, su madre, callada y cansada. Pedro creció entre hambre y armonía. No estudió en conservatorios. Aprendió a cantar viendo a borrachos llorar boleros, imitando la voz del dolor, no la del perfeccionismo. Trabajó como carpintero, como mecánico, como sobreviviente, y cuando nadie le ofreció un escenario, lo construyó él mismo, con sus propias manos. Eso es lo que muchos olvidan de Pedro, que antes del héroe hubo un obrero. Antes del aplauso vino el rechazo. Antes de la elegancia, las botas llenas de aserrín. No tenía el perfil de estrella, tenía el corazón. Y fue ese corazón, crudo, herido, incendiado, el que hizo que México lo amara. Porque Pedro no solo cantaba, sangraba en cada palabra, y en esa voz,
millones escucharon su propia historia. Mucho antes de elevarse demasiado, Pedro Infante ya sabía lo que era cargar con el peso de un país, y lo hizo con nada más que su voz y un sueño. A veces, las historias más grandes no empiezan con un aplauso, sino con una mirada que reconoce algo que aún no tiene nombre. Fue en Monterrey. Pedro ya era una promesa. Piporro apenas una voz entre muchas, y sin embargo, el destino, que no sabe esperar, los cruzó cuando nadie lo planeaba. Pedro iba de evento en evento, cantando con esa mezcla de humildad y hambre. Su voz ya tenía poder, pero aún no tenía altar. Y fue Piporro, el locutor, el que lo presentó por primera vez ante un público que no lo conocía, pero que ya lo sentía suyo. No hubo fuegos artificiales, solo una voz que estremecía y otra que la anunciaba con firmeza. Uno cantaba, el otro narraba, y sin saberlo, estaban fundando una dupla que marcaría época. Pedro lo notó. Notó que ese presentador tenía algo distinto, una forma de hablar que no buscaba protagonismo, pero dominaba la atención. Una chispa de comedia con ojos de observador. Piporro, por su parte, vio en Pedro más que talento. Vio autenticidad. Vio a alguien que, como él, no venía de arriba, sino de muy abajo. No hicieron pactos, no firmaron contratos, solo se reconocieron, y en ese reconocimiento silencioso nació un respeto que duraría toda la vida. A veces los caminos no se buscan, se encuentran, y ese cruce fue el inicio de algo que, décadas después, aún se siente en el alma mexicana. Algunos personajes se escriben, otros se inventan, pero a El Piporro no lo creó un guión, lo parió la radio, lo crió la voz y lo lanzó al pueblo Pedro Infante. Era 1948. La radionovela Ahí viene Martín Corona buscaba algo más que música y drama. Quería alma. Pedro Infante ya estaba confirmado como protagonista, pero hacía falta un contrapunto, un eco norteño, un cómico con hueso, un personaje que hablara como el pueblo, pero con ritmo propio. Pedro no dudó. Recomendó a su amigo Eulalio, el locutor que hacía reír en Monterrey, el que no se disfrazaba para parecer gracioso, porque su voz ya traía la risa adentro. Y así nació El Piporro, viejo de lengua rápida, corazón blando y sabiduría brava. Un personaje que parecía una caricatura, hasta que decía algo que te dejaba pensando. La audiencia no solo escuchaba, esperaba cada entrada del Piporro como si fuera la vida misma. Entre canción y canción, su voz cortaba la escena como cuchillo, y sin proponérselo, el personaje empezó a vivir fuera del libreto. La gente ya no decía Eulalio, decía ese, El Piporro. No fue fama inmediata, fue identidad, fue pertenencia. Porque mientras Pedro enamoraba con su voz, Piporro conquistaba con su verdad. Dos estilos, dos caminos, y desde entonces, dos nombres que ya no se entenderían separados. En el mundo del espectáculo, nadie regala nada, nadie pone en juego su prestigio por otro, a menos que lo considere familia. La radionovela Ahí viene. Martín Corona fue un fenómeno, y cuando decidieron llevarla al cine, los productores querían repetir la fórmula. Pedro Infante ya estaba dentro, por supuesto, pero cuando se trató de elegir al actor que interpretaría a El Piporro, hubo dudas y tensiones. Miguel Zacarías, el director, lo dijo claro. Ese muchacho es muy joven, no convence como personaje. Eulalio apenas tenía 31 años. El Piporro debía parecer un hombre de 60. Para el cine, eso era un problema. Para Pedro era una excusa. Pedro insistió, presionó, y cuando no bastaron las palabras, ofreció una solución. Pónganle maquillaje, pero no toquen su voz. Y así fue. En 1952, la película Ahí viene. Martín Corona llegó a las pantallas. Y contra todo pronóstico, el público no vio un actor disfrazado.
vio al verdadero Piporro, viejo, sabio y vivo. La actuación de Eulalio fue un éxito rotundo. No solo hizo reír, conectó. Y esa conexión cimentó su lugar en la historia del cine mexicano. Pedro no le regaló fama, le dio oportunidad, le apostó su nombre, y Eulalio le respondió con talento, con entrega y con lealtad eterna. Ese salto de la radio al cine no solo cambió la carrera de Piporro, cambió la forma en que La Voz del Norte se grabó para siempre, en la gran pantalla. A veces, el que hace reír es el que más ha aprendido a ocultar el dolor. Piporro fue eso, carcajada por fuera, cicatrices por dentro. Tras el éxito de Ahí viene Martín Corona, Eulalio no se conformó con repetir el mismo papel. Mientras otros se acomodaban, él se multiplicaba. Actor, cantante, compositor, guionista, productor, director, presentador. Era un ejército de uno solo. Entre 1952 y 1957 participó en más de 20 películas. Mientras Pedro seguía brillando en la cima, Piporro construía su propio universo, paso a paso, sin pedir permiso. En Espaldas Mojadas rompió con su personaje cómico y ganó el Ariel como mejor actor de reparto. Fue entonces cuando México dejó de reír y empezó a respetar. Pero su genio no era arrogante, no buscaba aplausos fáciles. Su humor tenía verdad, su música, raíz, su estilo, nadie lo pudo imitar. El Pocho fue su obra maestra como autor total. Escribió, dirigió, actuó y compuso, y lo hizo sin disfrazarse de lo que no era. Seguía hablando como del norte, seguía caminando como del pueblo. Muchos creían que era puro chiste, pero debajo del sombrero y la voz rasposa, había un hombre que había entendido que reír no es escapar del dolor, es sobrevivirlo. Y Piporro no solo sobrevivió, hizo de su voz un puente, y del humor una forma seria de hablar del país. La fama no siempre cambia a las personas. A veces solo revela quienes sí recuerdan, y quienes fingen que no te conocen. Era un evento en la Ciudad de México. Multitudes, luces, gritos. Pedro Infante, ya convertido en mito, bajaba del escenario entre vítores. Piporro estaba allí, no como estrella, sino como asistente más. Cansado de que tantos artistas fingieran no conocerlo, había decidido ese día no acercarse. Él mismo lo dijo después. Me cansé de preguntar si me recordaban. Siempre decían que no. Pero Pedro no esperó a que preguntara. Desde la distancia, entre el caos de fans y cámaras, lo vio, lo señaló y lo llamó por su nombre real. Eulalio, ven al camerino. Piporro lo contó años después con un nudo en la garganta. Pedro no había cambiado. No importaba la fama, las películas, las portadas. Seguía siendo el mismo, el que lo había escuchado en Monterrey, el que le había tendido la mano sin pedirle nada, el que, entre miles de rostros, aún reconocía al amigo. En ese camerino no hubo cámaras, ni declaraciones, solo un abrazo que decía, no te olvidé. Y a veces, eso vale más que cualquier premio, porque cuando un ídolo te ve como igual, cuando te reconoce sin que lo busques, cuando no olvida, esa es la clase de lealtad que no se actúa, se siente, se honra. A veces no se escribe un tributo para que el mundo lo entienda, se escribe para el que ya no está, y para el que alguna vez te reconoció cuando nadie más lo hizo. El Gorgorello parecía una canción más, norteña, alegre, fiestera. Otra ocurrencia del comediante de voz gruesa. Pero detrás de los acordes festivos había algo que solo los atentos podían escuchar. Una despedida disfrazada. Piporro la compuso como un homenaje a Pedro Infante. No lo dijo en entrevistas, no lo gritó al micrófono. Lo escribió en clave, con doble sentido, con esa mezcla de picardía y nostalgia que solo él sabía equilibrar. Pedro la escuchó y aceptó grabarla. Bajo el sello Peerless, el más querido de la época, puso su voz,
puso su alma, y aunque parecía una simple broma musical, los que conocían su historia sabían que esa canción era otra cosa. Era memoria compartida, era fiesta con resaca emocional. Era una carta disfrazada de chiste. Años después, Piporro la interpretaría con su propio estilo. Y algunos lo criticaron. ¿Cómo se atreve a bromear con Pedro? Pero no entendieron, porque esa canción no era burla. Era complicidad, era afecto. Era un brindis entre dos voces que ya sabían que no habría muchas más oportunidades de cantar juntos. El gorgorello no fue para el público, fue para Pedro y para el silencio que vino después. Cuando muere una leyenda, nace una avalancha de mitos. Algunos se cuentan por respeto, otros por morbo, pero los más peligrosos son los que se fabrican con imágenes falsas. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante cayó del cielo. Un accidente aéreo en Mérida. Un país entero de rodillas. El ídolo, el hijo, el símbolo nacional, había muerto. Las cámaras grabaron homenajes. Las radios interrumpieron la música. Y el cine, por primera vez, se quedó sin protagonista. Días después, un documental sobre su funeral se estrenó. Lágrimas, rostros conocidos, y entre ellos, Piporro. Ahí estaba su imagen, en el cortejo, junto al ataúd, mirando al infinito como quien lleva el alma partida. Pero había un problema. No era verdad. Años más tarde, Piporro lo aclaró sin odio, pero con firmeza. Yo no estuve en el funeral. Estaba fuera de la ciudad. Eso que vieron fue montaje. Lo habían insertado, usado, editado en una escena que no vivió. Junto a él aparecía incluso Javier Solís, otro que nunca conoció a Pedro personalmente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para vender lágrimas? ¿Para llenar minutos de drama? Piporro no reclamó fama, pero tampoco permitió que la mentira se hiciera recuerdo, porque en su mundo el respeto no se actuaba, se vivía. Y la muerte de Pedro no necesitaba artificio, solo verdad. Pedro se fue volando. Piporro se quedó caminando, y ambos, a su modo, cargaron la misma herida. Después del funeral, México levantó a Pedro Infante al cielo, no solo como artista, como mártir, como recuerdo perfecto, como nostalgia nacional. Se hicieron canciones, estatuas, imitadores. Pedro se volvió eterno, precisamente porque se fue demasiado pronto. Pero Piporro no tuvo ese privilegio. Él vivió décadas después del silencio. Vio morir el blanco y negro. Vio cómo la radio perdió su magia. Vio cómo los nuevos ídolos ya no sabían quién era él. Mientras Pedro era recordado en cada mural, a Piporro lo llamaban ese viejito que hacía reír. Y sin embargo, nunca se quejó, nunca reclamó la gloria, nunca quiso competir con el mito. Porque él sabía algo que muchos olvidan. La fama ilumina, pero el tiempo la apaga. Y solo queda la voz. Piporro siguió trabajando, cantando, escribiendo, haciendo reír, incluso cuando el público ya no se acordaba de por qué reía. Y aunque el país lo veía como sombra del pasado, él llevaba dentro el recuerdo vivo del amigo que partió. Pedro murió joven, pero Piporro cargó con su ausencia más tiempo que nadie, porque hay heridas que se curan y otras que uno aprende a caminar con ellas. Algunos cuentan todo, otros se llevan lo más valioso consigo. Piporro pudo haber vendido cada recuerdo con Pedro, pero eligió el silencio, porque no todo se convierte en contenido. Durante años, muchos le preguntaron, ¿qué te dijo Pedro antes de morir? ¿Qué viste que nadie más vio? ¿Por qué tú, entre tantos, eras su ahijado artístico? Y él, siempre con sonrisa serena, desviaba la conversación. No por arrogancia, no por dolor, sino por principios. Nunca escribió un libro, nunca firmó exclusivas, nunca usó el nombre de Pedro para revivir su propia fama, porque entendía algo que el espectáculo olvida. Cuando alguien te entrega su confianza, tú no la compartes, la proteges.
¿Sabía más de lo que contó? Sin duda. ¿Escuchó cosas que nadie más escuchó? Por supuesto, pero nunca hizo de eso un show. Ese silencio, más que vacío, era un santuario. Una forma de honrar a un amigo que ya no podía hablar por sí mismo. Un escudo contra el morbo. Una respuesta implícita. No lo cuento, porque fue real. Y lo real no se monetiza. Se respeta. Piporro no se quedó callado porque no tuviera que decir. Se quedó callado. Porque hay lealtades que solo se explican con silencio. Y ese fue su último acto de grandeza. Hay nombres que se olvidan en los créditos y otros que se cantan, se imitan, se cuentan, aunque ya no estén. Pedro Infante vive en la voz de cada mariachi, en el póster viejo de la cocina de la abuela, en el disco rayado que nadie tira. Su imagen no necesita presentación. Es símbolo, es México, es nostalgia hecha carne. Piporro, en cambio, vive en los silencios entre risas, en el ritmo de una frase norteña, en el gesto de un comediante que sin saberlo lo está imitando. Uno se volvió mito al morir joven, el otro se volvió memoria al resistir el olvido. Pedro representa la tragedia que corta la historia por la mitad. Piporro, la constancia que la sigue escribiendo sin pedir aplausos. Ambos construyeron un país sin saberlo. Uno cantó con voz de pueblo, el otro narró con lengua de cuchillo y alma de acordeón. Juntos crearon un estilo, una época, una verdad imposible de repetir. Hoy, Pedro Infante sigue siendo homenajeado, pero Piporro también vive, en cada historia que no se cuenta, en cada comediante que aún no sabe que le debe un gesto. Dos caminos distintos. Dos maneras de ser eterno, y mientras alguien cante Amorcito corazón, y otro diga, ¿qué piporreada te aventaste? Ellos seguirán aquí, tarareados, recordados, vivos. No todos los grandes terminan en estatuas. Algunos solo dejan una canción, y un recuerdo que nadie supo contar bien. Pedro Infante fue más que una estrella, fue un espejo, y Piporro, más que un comediante, fue la voz que narró lo que muchos no entendieron en su momento. Esta no es una historia sobre fama, es sobre lealtad, sobre respeto, sobre lo que queda cuando el escenario se apaga. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también sabes que hay historias que el tiempo no debe borrar. Suscríbete si crees que las leyendas no nacen todos los días, y mucho menos dos al mismo tiempo. Comenta si alguna vez te reíste con Piporro o si una canción de Pedro te hizo guardar silencio. Comparte este homenaje, no por los números, sino porque hay nombres que merecen seguir vivos, aunque nadie los mencione ya en la televisión. Gracias por ver. Gracias por sentir.